Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Bienvenidos una vez más a Cineparchados. Hoy les traigo mi opinión sobre una de las más recientes incorporaciones al universo cinematográfico de John Wick. Una cinta que genera expectativas y opiniones desde su anuncio. Ballerina. Esta entrega es dirigida por Len Wiseman, conocido por su trabajo en Underworld y Duro de Matar 4.0. El reparto es sin duda uno de sus mayores atractivos. Ana de Armas, Angélica Hudson, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane y por supuesto el mismísimo Keanu Reeves. La historia nos introduce a Id McCarroll, una asesina entrenada desde la infancia por la Rusca Roma, la misma organización que forjó a John Wick. En este relato cargado de venganza, Id se embarca en una peligrosa cruzada para descubrir quién está detrás del asesinato de su padre. Su búsqueda de la verdad la enfrentará a las implacables normas de la alta mesa y al misterioso e imponente Hotel Continental, donde comenzará a desentrañar secretos profundamente ligados a su pasado. ¿Ella quiere que te deshagas de mí? No puedes irte. No me iré de aquí. Es tu elección. Ballerina se mueve dentro de los límites del universo de Wick, y aunque cumple con su propósito principal de entretener, no logra destacar más allá de ser un derivado funcional. La película se apoya fuertemente en la mitología ya establecida, pero en lugar de expandirla de forma significativa parece más interesada en explotarlo. Y ojo, no tengo ningún problema en que el universo de John Wick se expanda. De hecho, me emociona la idea de nuevas historias. El problema surge cuando esas nuevas historias no aportan nada realmente fresco. Si el objetivo es crear un universo sólido, se necesita algo más que el cliché de la venganza. Se necesita profundidad, exploración narrativa y un enfoque renovado sobre las organizaciones y códigos que rigen este mundo criminal. En lo técnico, Ballerina acierta. La atmósfera está bien lograda, la estética es coherente y logra situarnos de inmediato dentro del universo de John Wick. Visualmente es una película atractiva, con una ambientación cuidada y un trabajo de cámara efectivo. Algunas escenas de acción están brillantemente coreografiadas, y es evidente la influencia de Chuck Stahelski en las regrabaciones, aportando ese sello característico de precisión y brutal elegancia en los combates. La forma en la que Ed McCarroll demuestra sus habilidades resulta efectiva. El personaje transmite agilidad, astucia y una capacidad para adaptarse que le da un estilo propio, aunque inevitablemente se ha reflejado en John Wick. Ese equilibrio entre la herencia del personaje y su evolución hacia algo más personal es uno de los puntos más rescatables. Y no puedes cambiarlo. Reglas. Y consecuencias. Lamentablemente, donde Ballerina tropieza es en el guión. La historia resulta superficial, predecible, con una estructura narrativa que da la impresión de haberse armado con lo primero que se les ocurrió. Hay poca innovación, el conflicto central se siente derivativo y plano y no hay giros que realmente sorprendan o profundicen en los personajes. Ana de Armas en el rol protagónico entrega una actuación correcta. Su interpretación mezcla vulnerabilidad y ferocidad, lo cual puede funcionar hasta cierto punto. En varios momentos luce como una asesina experimentada, decidida y letal, pero en otros su personaje se siente inexperto, frágil y con una carga emocional mal equilibrada. Esa inconsistencia genera confusión. Ed McCarroll no termina de consolidarse como un personaje con dos caras de una misma moneda. Su rostro transmite una dulzura que, aunque actoralmente es válida, resta credibilidad en escenas donde se espera una aura más intimidante. Es como si su personaje viviera medio camino entre la amenaza y la inocencia, sin terminar de decidirse por una. Y aunque Ana hace su parte con entrega, no pude evitar pensar en otras actrices que hubieran potenciado más este papel, incluso las propias figuras femeninas del universo Wick, como Halle Berry, Ruby Rose o Rina Sawayama, quienes transmiten una energía más sólida y convincente en pantalla. El elenco secundario cuenta con hombres de peso y aunque sus actuaciones son correctas, muchos de ellos están claramente desaprovechados. Personajes como los de Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno y Gabriel Byrne tenían potencial de sobra para ser desarrollados con mayor profundidad, pero terminan funcionando más como relleno que como verdaderos motores de la historia. Sus intervenciones son puntuales, interesantes, pero nunca llegan a despegar. Un detalle que no deja de ser curioso y decepcionante es el uso del título Ballerina, salvo por breves alusiones al entrenamiento de Eve. El concepto de la danza nunca es realmente explorado como parte integral de su identidad. Se siente como una oportunidad perdida, un recurso estético y narrativo que pudo haber dado mucho más juego, tanto visual como simbólicamente. El gran momento sin duda llega en el tercer acto con la aparición de John Wick, un movimiento inteligente por parte de la producción, que aunque funciona como fanservice, es lo más emocionante de la película. Las escenas están bien ejecutadas y su presencia eleva el clima de la historia.
Sin embargo, eso también genera ciertas inconsistencias narrativas. La historia de Valerina se sitúa entre la tercera y cuarta entrega de John Wick, lo que plantea varias preguntas como, por ejemplo, ¿por qué John volvería a trabajar con la Rusca Roma si ya había agotado su favor con ellos? ¿Cómo encuentra tiempo para este encargo con todos los frentes abiertos que ya tenía? Son detalles que, aunque menores para algunos, terminan descolocando a quienes seguimos la saga con atención. Todo apunta a que su inclusión fue una estrategia para captar espectadores más que una decisión narrativa orgánica. En resumen, Valerina es una cinta que entretiene, visualmente atractiva, con escenas de acción bien trabajadas y una ambientación que se siente coherente con el universo de John Wick. Pero a nivel narrativo no ofrece nada nuevo. Se siente como una historia hecha para cubrir un vacío, más que para expandir significativamente una mitología que tiene muchísimo por explorar. Por eso yo a Valerina le doy una calificación de 7 sobre 10. Tiene momentos destacables, pero también muchas oportunidades perdidas. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó esta nueva entrega? ¿Creen que el universo de John Wick debería seguir expandiéndose? Déjenme sus comentarios, denle like si les gustó este video y por supuesto suscríbanse para no perderse más contenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que la comunidad cinéfila siga creciendo. No siendo más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.